Mañana con 31 minutos, seguimos con más en directo. Ya estamos con nuestro segundo invitado, estamos con Wilfredo Guzmán, presidente de CONADIS. ¿Por qué es importante? Porque ayer se hizo, digamos en las horas anteriores se hizo un anuncio y lo hizo el congresista Giancarlo Baquelli. Habló sobre la ley de la persona con discapacidad y habló sobre que el Estado otorgará la pensión a personas con discapacidad severa. ¿Qué tan precisa es esta información? Bueno, lo vamos a conversar con nuestro invitado. Señor Guzmán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal N, especialmente usted, señorita Jarado. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos un poco sobre, sé que usted es el coautor de esta ley general de la persona con discapacidad. Mire, en principio la ley fue dada el 24 de diciembre del 2012. Esta ley ha sido reglamentada y publicada el 8 de abril de este año. Ya hacen varias semanas de esto, y algo extraordinario y notable es que pocas veces en el Perú las leyes son construidas de manera participativa. En este caso hemos estado en regiones, miles de peruanos con discapacidad en consulta, y se ha conseguido una ley de ese orden participativo. En cuanto a su pregunta y precisión sobre la pensión no contributiva, la ley lo prevé en el artículo 59, es para personas con discapacidad severa y en condiciones de pobreza, pero a través del reglamento se indica claramente que quienes van a desarrollar el mecanismo y los procedimientos de la ley son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y MINSA. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le corresponde fijar la condición de pobreza a través del SISFO, este Sistema de Focalización de Hogares. A MINSA, y está en la segunda disposición complementaria y final de la ley, le corresponde el tema de la evaluación, calificación y certificación, y en ese marco calificar la severidad de la discapacidad. Todavía estamos en ese procedimiento. Están en ese procedimiento, digamos que no está estipulado, todavía no es tan claro que el Estado va a otorgar ya una pensión a la persona con discapacidad. O sea, hay un plazo para MINSA, que sobre todo tiene que determinar este elemento que se denomina baremos, lo de MIDIS, y CONADIS es el que recibe toda esa información, registra a las personas con discapacidad y dará ya el paso para que una institución pública, que desde nuestro punto de vista deberá ser la ONP, a quien se le encargue el tema de que asignen la pensión, y el Ministerio de Economía y Finanzas deberá crear el fondo. Para eso, y aprovecho la oportunidad de llamar a los 130 congresistas, es necesaria la modificación de la ley, encargándole a la ONP, si fuera el caso, y al Ministerio de Economía y Finanzas a crear el fondo. ¿Por qué la ONP? Porque una de las críticas que tiene la ONP es la mala gestión en la administración de los recursos, ¿no? Es la institución pública, esta pensión es del sector público, y en la ley de creación de ONP establece que se le dan encargos de cobertura a este tipo de regímenes, y esa es la razón, es el camino legal. Ahora, ¿cómo se estipula? Usted ha mencionado por un lado que está, digamos, el sistema de salud, y también está el Ministerio de Inclusión Social, como para hacer un padrón. ¿Esto se manejaría así? Efectivamente, o sea, SISFO de MIDIS nos dice, estas son las personas en condiciones de pobreza con discapacidad, y MINSA nos dice, estas son las personas que tienen severidad, nos da la graduación, además de que los centros hospitalarios son los que nos entregan los certificados de las personas con discapacidad. ¿Y hay un aproximado, hay un número aproximado que tienen ustedes previsto? Pero naturalmente, fíjese usted, la última encuesta nacional especializada que hizo INEI y donde participó CONADIS, con una ficha que mereció la calificación de diversos sectores, se ha encontrado que 1.575.402 personas tienen discapacidad. Del cruce de la información sobre pobreza, sobre severidad, que no es una cifra oficial, la que estoy dando es una aproximación, rebasarían 93.000 personas con discapacidad severa en condición de pobreza. Como comprenderá, el Estado peruano va a tener que graduar paulatinamente la entrega de esta pensión, porque si al día siguiente tenemos 90.000 personas, serían montos exorbitantes que afectarían seriamente el presupuesto nacional. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente esta pensión? En realidad, yo le puedo comentar que la legislación comparada ha encontrado que en Salvador, en Bolivia es $29, en Salvador es 50, en Costa Rica 98, en Honduras, en Uruguay 102, en México 128, en Chile 135, en Brasil 135,
163 y Colombia 177. Nosotros creemos que justamente esos mecanismos que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIRIS y Salud, tendrán que establecer un monto razonable que cubra mínimamente las expectativas de alimento, vestido. Por eso, para ustedes, ¿cuánto sería aproximadamente? Bueno, un aproximado. Yo creo que debería revisarse entre 100 y 150 dólares, ¿no? 100 y 150 dólares. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo sería este mecanismo de fiscalización o cómo evitar que al padrón, ¿no es cierto?, entren personas que no necesariamente tengan discapacidad severa o que formen parte de la pobreza extrema? Porque ya hemos visto en otros programas sociales que personas se ven beneficiadas cuando no les corresponde. Es una pregunta muy interesante y sobre todo hacer un llamado a la ciudadanía, a los padres, a las madres, a los jóvenes, que debemos mantener una postura ética en nuestras vidas. La ley prevé de que hay que, a partir de MINSA, debemos determinar el menoscabo de la discapacidad. Es decir, alguien que tiene 25% de discapacidad no debe ser pasible de beneficios. A partir del 33%, por eso le decía que MINSA tendrá que evaluar, calificar y certificar, todavía tiene un plazo de 30 días para hacerlo en el marco de la norma y esperamos ya eso. Ahora, yo le comento, hay muchos beneficios y efectivamente podría haber gente inescrupulosa que pretende, y de hecho que lo ha habido. Claro. Por ejemplo, docentes que han postulado por los 15 puntos de bonificación que da la ley, ingresan y no tienen discapacidad. Por ejemplo, hay beneficios que van a permitir que en los programas sociales de vivienda las personas con discapacidad puedan tener bonos y se hagan viviendas accesibles. Tenemos el artículo 38 de la ley que indica un 5% de reserva para ingresos a universidades, institutos superiores o escuelas superiores. El artículo 48, el artículo 49 de la ley prevé este asunto que tiene que ver con que el 5% de los trabajadores del Estado tengan discapacidad y el 3% de las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Tenemos otros beneficios, los programas sociales, todos los programas sociales del Perú deben tener una prioridad de atención a las personas con discapacidad. ¿Quién fiscaliza que estas cuotas se cumplan? En el caso de los privados, el Ministerio de Trabajo y Servir. En el caso del sector público, el CONADIS. Y vamos a ser, yo creo, articuladores, dialogantes, concertadores. No es el interés sancionar, porque hay sanciones pecuniarias y hasta de destitución de funcionarios en el caso público. Nos interesa que todos aprendamos, seamos un país construyendo solidaridad por parte de los funcionarios, que todos tengamos mecanismos para que esto no suceda. ¿Pero son sanciones administrativas o pueden llegar a ser penales? Porque, digamos, estaríamos hablando de estafa si es que logra pasar, digamos, una persona que no necesariamente... En el caso de los privados es pecuniaria, de 1 a 20 unidades impositivas tributarias. En el caso del sector público es amonestación, es separación del cargo a 1 o 12 meses sin goce de haber y destitución del funcionario. Esto al margen de que pueda existir el procedimiento civil o penal de parte de quien se siente afectado. Ahora, yo entiendo que sea el Ministerio de Inclusión Social con el CIFO y por el otro lado el MINSA los que hagan este padrón. ¿Qué papel juega en todo caso CONADIS dentro de este padrón? ¿Cuál es el papel, digamos? ¿Ustedes van a hacer un filtro o ya no? Nosotros vamos a recibir la información y registramos, existe un registro nacional de las personas con discapacidad, que no necesariamente solo son para los beneficios. Este registro, el papel que nos tocará será transferirle a la institución que se encargue en dar el beneficio. Por ejemplo, vamos a tener que enviar toda esta información de transferencia a gobiernos regionales y locales, quienes en realidad son los que deben encargarse de hacer cumplir la norma, de que los niños y niñas vayan a la escuela, de que se dé la atención de salud, de rehabilitación, donde se da en el nivel regional, los hospitales, etcétera. Muy bien, señor Guzmán, muchísimas gracias por haber venido en directo a contarnos un poco en qué consiste esta normativa. Y bueno, esto de que el Estado otorgará pensión a personas con discapacidad severa todavía está. Y solamente permítame terminar indicándole que esta ley no nació sin presupuesto. Hay 603 millones de soles que este gobierno ha asignado en el presupuesto público de 2014 a través de la ley 30.114. Y es una ley de iniciativa ciudadana, ¿no es cierto? Efectivamente. Muy bien, conversamos con Wilfredo Guzmán, presidente del